RTP. Ya que lo tenemos en la línea, Gustavo Salvatore Pareja está con nosotros, constitucionalista. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Lindo fondo. ¿Por dónde anda? Cuéntelo todo. En Guayaquil. En Guayaquil, pero está nubladito Guayaquil, ¿ah? Está nublado. ¿Verdad? Y sí, la temperatura relativamente baja, ¿no? Mejor, no hace tanto calor. Falta la bufanda, abogado. Bueno, que esté baja la temperatura, por lo menos acá en el clima, y que en el clima político que puede ser un poco calentándose. Hay que revisar también las declaraciones de Leonidas Issa. Ok, usted es constitucionalista, conoce la materia. Ecuador tiene décadas tratando de tener un buen sistema de justicia y siempre termina fallando. ¿Por qué fallan? Aunque en principio los intentos parece que fueran positivos. A ver, vamos a ir empezando por partes. Primero, no me considero a mí mismo constitucionalista, soy un especialista. Sí, estudié Derecho Constitucional en los Estados Unidos, pero soy especialista en Derecho Político y Ciencias Políticas. Okay. Hago más bien un análisis de la estructura del Estado. Ahora, ¿por qué tenemos el sistema judicial que tenemos? Hay que remontarnos al pasado legislativo ecuatoriano y al pasado constituyente ecuatoriano. Ecuador ha tenido una mutación constitucional desde el 79, 98 y 2008, en la cual ha habido una tendencia de fraccionamiento del Poder Judicial en un Poder Judicial que está en un reino que no es de este mundo, que es la Corte Constitucional o el antiguo Tribunal Constitucional, y el Poder Judicial ordinario, ¿no? Cada vez con unas facultades más restringidas, las del Poder Judicial ordinario. Y al mismo tiempo ha habido una tendencia de regular, creando gobierno judicial al interior del Poder Judicial o de la función judicial, como se dice ahora en nuestra Constitución, la del 2008, con ese gobierno, mecanismo de control al interior, manejado, por así decirlo, por los nombramientos cruzados que se hacen entre los partidos políticos a través de los otros poderes del Estado. Okay. Entonces usted tiene que el Consejo de la Judicatura realmente es un aparato político que sale de una u otra manera a través de los diferentes, recovecos o encrucijadas que ofrece la Constitución de los jefes de los partidos y de las personas que están en los partidos. Gustavo, yo escuchaba el día domingo en el programa Políticamente Correcto, pues es Ron, el apellido de la experta que estaba ahí con Carlos, que ella, perdón. Sí. Abogada Ron. Sí, abogada Ron. Sí, justamente. Sí. Y ella señalaba esto que a mí me decía, bueno, ¿y cómo llegamos a tener esta definición? Decía, ok, la Corte Constitucional es jurídica / política. Claro que es política, absolutamente política. Y llevado por esa definición, me decía, ¿cabe entonces acercarse a lo que hoy se discute, que es un juicio político? Pero, por supuesto, a ver, en primer lugar, la Corte Constitucional no debe existir. Eso es algo que tiene que tenerse claro. En las potencias mundiales, en todas las potencias mundiales, no voy a contar ni Alemania ni Italia como potencias mundiales porque no lo son. Las potencias mundiales son las que tienen peso geopolítico. Ninguna tiene Corte Constitucional. ¿Qué Francia tiene? No tiene Corte Constitucional, por ejemplo. Francia tiene un Consejo Nacional Constitucional. Estados Unidos no tiene Corte Constitucional. No tiene Corte Constitucional Irán, no tiene Corte Constitucional Israel, no tiene Corte Constitucional Pakistán. Me estoy refiriendo a los países que tienen verdaderos pesos geopolíticos, el Reino Unido, etc. Porque conciben precisamente que no puede haber un tribunal de control político a la acción de gobierno o a la acción legislativa, porque eso de ahí supondría una sobreposición de poderes. Y lo que nosotros tenemos, acogiéndose a una tesis de un jurista austriaco de principios del siglo XX, es la tesis de que la Corte Constitucional debe ser un extrapoder que regula los poderes con una facultad autoritativa final sobre la Constitución, pero que materialmente es el poder máximo. Entonces la soberanía termina recayendo en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional de esta manera se exhibe como un tribunal no jurídico, es absolutamente político, es un tribunal que ejerce poder. Ahora, abogado. Absoluto poder. Sí, abogado, muy buenos días. Andrés Merino lo saluda. Como bien contempla, y antes de llegar a la Corte Constitucional y hablando del sistema de justicia, bueno, hoy tenemos a un Consejo de la Judicatura que se fue adoptado desde el último proceso constituyente. ¿Cómo podemos arrancar, sobre todo desde la base, para corregir
todas estas distorsiones que tenemos hoy, empezando por los jueces de primer nivel, ¿no? ¿Cómo está el sistema de méritos de oposición, si hoy lo tenemos? ¿Qué tanto beneficia pues el modelo que se está manejando hoy en día y hacia dónde tenemos que apuntar? Porque sí, la Corte Constitucional termina revisando decisiones que, como digo, lo podemos ver después, pero mi interés versa más sobre lo que tenemos de primera mano, el primer alcance que tenemos con la Administración de Justicia. Las cortes provinciales. A ver, yo sinceramente te voy a decir que las dos cosas tienen que solucionarse al mismo tiempo. Pues la Corte Constitucional tiene una facultad otorgada en la Constitución que es una locura. El artículo 436, numeral 10, le permite tener poder legislativo y poder ejecutivo, en suplencia del legislativo y del ejecutivo. Eso ya es una invasión de poderes que es intolerable y contraria a una teoría republicana, y Ecuador se supone que es una república. Entonces, ya por ahí ya se comienza con un problema de disfuncionalidad de la estructura política del Estado ecuatoriano. Y eso ahí se va a reflejar en la función judicial. En la función judicial, a lo que te referías con los trámites de oposiciones, los trámites de oposiciones públicos no existen realmente. Son calificados a la interna. Perdimos el audio. Perdimos el audio, Gustavo. Y no sabemos por qué, porque está marcado su micrófono abierto. Y perdimos también señal. Ok, vamos a tratar un poco de volver a tener el contacto con Gustavo Salvatore Pareja, porque tú planteabas lo primero, la Corte Constitucional como que está muy distante, muy lejana y no aterriza en el día a día de la ciudadanía. O sea, ¿cómo está el primer acercamiento con ellos? ¿Cómo mejorar el acceso realmente al sistema de justicia? Claro, y es que sobre todo hacia allá es donde iba mi comentario, Mafer, porque tú, por ejemplo, en este momento se habla de la Corte Constitucional sobre cuáles son los límites que pueden tener en cuanto a interpretación, en cuanto a regulación y control constitucional. Eso lo dejamos por un lado. Pero de allí, hablando sobre el caso de inseguridad, digo yo. Dale. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí está, ya, Gustavo, dele. Ponte tiquitiqui, Andrés. Está dando la explicación ya de la parte de la justicia ordinaria, que Andrés, tu nombre, ¿no? Sí, correcto. Sí, había preguntado. A ver, el tema de la justicia ordinaria, en primer lugar, los trámites de oposiciones realmente no existen, pues los trámites de oposiciones no son públicos, no son abiertos. Lo correcto sería que existe una escuela de formación judicial conformada por las facultades de derecho, y que se haga de manera abierta a través de las mismas universidades los trámites de oposición, y que no hay un control político de ningún miembro nombrado a través del sistema político ecuatoriano de la calificación de esos jueces, porque de esa manera se podría evitar la manipulación. Entonces tiene que haber realmente reforma constitucional y reforma de ley para que esto de aquí pueda implementarse, ¿no? Entonces el trámite de oposiciones yo lo pusiera que sea manejado precisamente por las universidades, y a su vez el Consejo de la Judicatura debería de integrarse, no de la forma política como se integra en este momento, sino que debería de integrarse a través en cada provincia y de manera nacional con un mecanismo que se desarrolle, que es sencillo, a través de los colegios de abogados, porque el Poder Judicial es un poder que se basa en conocimiento técnico-científico. Son jurisperitos, es decir, es una especie de cuerpo colegiado nacional o un gremio nacional especializado en una materia, y son solamente ellos los que están capacitados para poder decidir o para poder organizar ese poder, y a la vez ellos van a preferir, todos los abogados del país, que los jueces sean jueces probos en vez de que sean jueces no probos. ¿Y sabes por qué todos los abogados lo van a preferir? Porque se minimiza el riesgo de derrota en un proceso judicial, etc. Claro, y justo lo consulto, Gustavo, porque conversando ahora con Mafer, y sobre todo tomando en consideración la crisis de inseguridad que hay en el país, que como bien lo mencionas, me parece un debate bastante válido de ver cuáles son las restricciones y los límites que debe tener la Corte Constitucional, sobre todo en un Estado republicano, como bien decías. Pero si yo retrotraigo y digo, en el día a día, por ejemplo, ¿dónde está el problema más grande? Entre que si el policía da el parte policial de manera adecuada o no al juez de garantías penales. Que si el garantías penales pues toma medidas medidas sustitutivas frente a un caso que no debería haberse tomado. Y ahí es donde yo me cuestiono y digo,
sí, está bien el debate de la Corte, pero ¿por qué no atacar primero lo más cercano y más próximo al gran problema o al problema complejo que tenemos hoy por hoy en administración de justicia, sobre todo ligado a temas de inseguridad? A ver, Andrés, eso es una buena observación. Por eso estaba explicando yo cómo debería hacerse el trámite o debería hacerse el proceso de las oposiciones a través de la academia y cómo debería organizarse el gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura, mediante los colegios de abogados. Eso ahí mejoraría la calidad del sistema judicial, en primer lugar. En segundo lugar, lo que tú estás anotando obedece también a un problema de tipo ideológico que ha invadido desde los años 80 las academias, es decir, las facultades de Derecho Universitaria en nuestro país, que es una ideología en la cual se ve, es derivado del liberalismo realmente, se le atribuye a la izquierda, pero es una especie de liberalismo socialdemócrata, en la cual es mal visto el poder punitivo del Estado, es decir, el monopolio de la violencia estatal se lo tiende a ver como moralmente ilegítimo y tiene que ser restringido en la mayor medida. Y la interpretación no es favorable a la gente del Estado, sino que es una interpretación contraria a la posición de la gente del Estado. Esto aquí no está necesariamente impuesto en la ley o positivizado en la ley, sino que es más bien un problema de formación académica de los abogados en el Ecuador. Es una tendencia netamente ideológica porque no es una tendencia realista. Los jueces son oficiales del Estado y los demás oficiales del Estado, por ejemplo, fuerzas de seguridad, tienen un beneficio de la duda cuando están realizando su deber. Se sobreentiende que cuando están realizando su deber están cumpliéndolo, no es que se están dedicando a cometer delitos. Tendría que probarse que su actuación es irregular. Entonces, aquí ya tienes una mezcla de tanto cómo opera el sistema, que es deficitario, así como también el problema ideológico de la formación de abogados. Pero volvemos nuevamente a un origen, y entiendo lo de lo académico y sería la mejor participación, como también como un filtro, pero en origen a veces ya viene complicada, digamos, los prospectos, porque quiera o no, somos parte también de una sociedad altamente corrupta. Lamentablemente toca pensar siempre de esa manera porque al final del día eso sucede. Uno trata de cerrar todos los espacios tratando de que los filtros sean los mejores, pero no falta alguien que obedezca a. Y ahí usted pudiéramos ir directamente, ejemplo, a la selección del presidente de abogados. Y volvemos a encontrarnos con el mismo problema de corrupción. Me está diciendo del presidente del Colegio de Abogados. De cualquiera, o sea, quiero decir que todo... Es difícil porque están los afiliados de los colegios, votan ellos. O sea, no es que hay un control, no hay un control de las nominaciones y no habría un control de las listas. No sería un sistema cerrado, como es el sistema político. Entonces todos podrían participar, todos podrían nominarse. Y van a votar los abogados entre los mejores de ellos. O sea, los que ellos consideran que son los mejores. Se pueden equivocar, pero al menos van a preferir los mejores. O sea, precisamente, mire, esto aquí es parecido como sean las votaciones en las urbanizaciones para elegir a la comitiva de las urbanizaciones. Las personas usualmente votan por los que consideran que van a ser los mejores administradores de una ciudadela o de una urbanización o de un edificio, ¿no? Porque ellos viven ahí y ellos se benefician de ese servicio que se les va a proveer a través de esa administración. Ahora, respecto al tema, usted lo que señala es una corrupción sistémica, es decir, el sistema opera corruptamente, el sistema político ecuatoriano. La solución para eso ahí no es soluciones parche. O sea, hay que entender por qué el sistema ecuatoriano es sistémicamente corrupto. Es sistémicamente corrupto porque la estructura está hecha para la corrupción, porque es una estructura de oligarquía de partido. Mientras eso no se cambie, la corrupción sistémica va a continuar, o al menos que tenga una dictadura. O tenemos república constitucional o dictadura, si no, no se acaba la corrupción. No se puede, estoy de acuerdo con usted. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Gracias. RTP